Bendiciones, amados hermanos. Qué alegría poder reunirnos en esta jornada de clamor, porque la bondad del Señor es para siempre. ¿Qué les parece si empezamos clamando, tal y como dice el Salmo 77? Dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Pero yo a mi Dios clamaré y Él me escuchará. Mire qué hermoso saber que la oración nos sincroniza con la agenda de Dios y con su plan y su propósito para nuestras vidas. Así de que, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, ponemos este día delante de ti, Sí, Señor, con todos nuestros gracias. anhelos, con todo lo que hay en nuestro corazón. Pedimos que sea el Espíritu Santo de Dios fortaleciéndonos, ayudándonos, Señor, dando vigor. Gracias, Dios. Necesitamos, Señor, necesitamos que el Espíritu de Dios esté sobre nuestras vidas, tal como dice el profeta Nahum: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así de que estamos confiando. Dígale, Señor, estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor. Tus bondades son desde la eternidad hasta la eternidad. Hoy tu paz nos envuelve, Señor. En el nombre de Jesús levantamos una palabra de protección. La palabra de protección, que tú eres escudo alrededor nuestro, que tú eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dígale Señor. gracias, Dios. Dígale Gracias, gracias, Dios. Señor, porque tú estás con nosotros en este día. Estás para auxiliarnos, estás para guardarnos, estás para oír nuestro clamor, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Con nuestra voz la elevamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos Te gracias, damos Dios. gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dios es bueno y estamos refugiados en el hueco de su mano. Vamos a partir de mañana tener un tiempo de oración por la mañana y al mediodía nos vamos a ocupar en compartir la, la reflexión bíblica para poder aprovechar bien estos tiempos que Dios nos ha brindado. Saludos con afecto entrañable en Cristo a cada uno de ustedes. Hoy vamos a continuar con lo que habíamos estado compartiendo la semana pasada. Habíamos estado compartiendo acerca de la familia en los tiempos de crisis y estamos desgranando la porción del Evangelio de Lucas capítulo 2, verso 41 al 52, para poder encontrar verdades de Dios donde anclar nuestra mente y nuestro corazón en este tiempo. Así que le invito, si usted tiene una Biblia o si no, que nos acompañe o le acompañamos más bien a usted, si está almorzando, ¿verdad? O está en la compañía de su familia. Estamos hablando ahorita de esta familia piadosa de Israel, la familia de José y María. Tenían un hijo perfecto, pero con todo era un hijo. Y Jesús tuvo un crecimiento natural y normal como todo ser humano. Porque la Biblia dice que el Verbo se encarnó, así que tenía que participar de todo lo que esta vida podía ofrecerle o las dificultades, pero sin pecar, porque Jesucristo no cometió pecado alguno. Pero lo interesante es que esta familia era muy piadosa y uno de sus principios precisamente era el fundamento en su vida. ¿Te acuerdas que Sí. hemos venido hablando de eso? El fundamento como algo esencial en la vida de una familia, porque los vientos y los ríos estarán allí, o el sol de la prueba, como dice Mateo 14, estará ahí. O sea, el sol nace para todos, aunque no lo quieras, así que tenemos que aprender que es el fundamento, la raíz es lo que hace la diferencia realmente en la vida de una familia. Y el fundamento lo modelamos, lo enseñamos y lo repetimos cuantas veces sean necesarias. Los seres humanos necesitamos más de una vez. Que se nos diga una y otra vez, una y otra vez. Sí, fíjate que esto de los nombres de Dios, por ejemplo,
es bien interesante porque los nombres de Dios son como los diferentes rostros de Dios y a veces miras esas figuras en Ezequiel o en Apocalipsis y a veces te asustas o preguntas, pero en realidad es que Dios es el mismo queriendo manifestarse a nosotros desde diferentes Sí, ángulos y ahorita que para que mencionas aprendamos. el libro de Ezequiel, que realmente es poderoso cuando se ven los diferentes escenarios de cómo Dios se manifiesta a la humanidad. Sí, Y los expertos dicen que Ezequiel es el laberinto de los secretos de Dios imagínate dándose a conocer. qué Entonces, cosa, ¿no? como en un laberinto uno encuentra un montón de lugares, Así ¿verdad? es, Entonces, es como cuando de repente un texto bíblico, ¡pum!, resalta, deja de ser logos, deja de ser palabra para cobrar vida, claro, ¿verdad? Y habla nuestro corazón. claro. Entonces, esas son las cosas que por eso es que la palabra es viva, ¿verdad? Y eficaz. Y por eso es que uno siempre debe leer y releer la palabra, porque te encuentras con verdades y principios de Dios para tu vida. Aprendimos también, o estamos en esa parte, acerca de que debemos aprender a guardar la unidad cuando nosotros estamos en medio de crisis. Siempre, siempre. La familia debe buscar la unidad. En primer lugar, no asumir que las cosas están bien, sino asegurarse. Luego enfocarnos realmente en el problema y no en las personas para poder resolverlos en lugar de estar Sí, culpándonos. sí, y un principio que debemos rescatar acerca de la unidad es que la unidad no nace, la unidad la hacemos Ujú. y decidimos. Así de que cada día es un desafío. No, y eso si te quedas esperando el sentimiento quizás nunca llegue, Sí, porque los ¿verdad? sentimientos van y vienen, pero vivimos a través de las convicciones que a través de la palabra han sido como taladradas en nuestro corazón, No, ¿verdad? y fíjate que una de las preguntas que nos hacemos muchos pastores, o nosotros nos hemos hecho esa interrogante, es que ¿cuántos hermanos serán fieles al Señor y a su iglesia en este tiempo? ¿Verdad? O si algunos se relajarán tanto que se desconectarán completamente. Pero Doris y yo hemos tomado tiempo y hablamos cada semana, hermanos de la congregación, para saber cómo están. Pero es hermoso sentir en algunos de ellos también su amor y su compromiso que tienen con la Sí, obra del Señor y buscando hacer iglesia con todo lo que podamos. Lo único que no podemos es reunirnos. sí, yo quedé impactada ayer con el testimonio de nuestra hermana Sobella, compartiéndome que tiene su lugarcito, yo no sé si es un chanchito o qué, pero no lo entendí bien, en donde ahí están poniendo su compromiso financiero, ¿verdad? Y eso, y luego dice, ya fui al banco, y yo dije, wow, ¿verdad? Eh, Eso es también adoración al Señor, ¿verdad? Porque estamos quizás donde nadie nos ve, pero qué bueno que otros hermanos lo... Hace muchos años, cuando estábamos en El Salvador, una hermana me dijo así, pastor, yo voy a estar aquí hasta el fin. Y cómo a uno de pastor lo anima. Y la hermana Sobeida es una de esas hermanas en la fe que aman desde el principio, ¿verdad? Y aman hasta el final a la iglesia y son fieles y sirven al Señor. Un lindo ejemplo, hermana Sobeida, eres la primera que se conecta con sus pastores en Sí. Facebook. Pero cuán importante entonces es salvaguardar la unidad. Y ayer comenzamos este tema, este punto que creo que debemos profundizar, y es el hecho de que para guardar la unidad uno debe guardar el corazón de los que uno ama. ¿Cómo? No hiriendo su espíritu. Porque cuando uno recibe un daño físico, obviamente hay que darle tratamiento. A veces recibimos heridas en nuestra alma, pero hay heridas en nuestro espíritu. Recordemos que el ser humano es un ser tripartito. Por eso el apóstol Pablo lo escribe en 1 Tesalonicenses 5, 26, 23, y todo vuestro ser, espíritu, Espíritu, alma alma, y cuerpo cuerpo, sean irreprensibles sean delante de Dios. irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el espíritu del ser humano es ese yo interior que puede ser dañado. ¿Cuántos de nosotros, de los que nos escuchamos o en este momento, no hemos sido heridos? ¿Verdad? Hay cosas que marcaron nuestra existencia y cuán difícil es sobreponerse porque las heridas mayores al espíritu, Doris, son de las personas que uno espera todo su amor. Más significativas Así es. para nuestra vida.
Fíjate que cuando uno va por la calle y si alguien se atraviesa o uno comete un error y te insulta y te dice, hasta te menciona a tus parientes, pero tú, bueno, llegas a tu casa y se olvida. Pero, ¿qué pasa cuando es alguien de la casa, alguien que viene y te hiere constantemente y constantemente? El espíritu de esa persona se marchita. Por eso es maravilloso cuando encontramos en la Escritura que José y María, sin ser personas letradas, porque eran del área rural realmente, viene y cuando encuentran a Jesús, dice que se sorprendieron, ¿verdad? Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Le dice, hijo, cuán importante es nunca olvidar el vínculo que tenemos con las personas que amamos. A veces entre hermanos nos hablamos de manera golpeada, hiriente. A veces padres a hijos o hijos a padres o esposos se hablan de manera golpeada. De hecho, pastor, ayer empezamos a interceder y les animamos a que sigamos clamando por lo que está pasando en nuestra nación, ¿verdad? Violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y no solamente eso, niños y niñas siendo abusadas sexualmente en este tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, y no es que no lo ha habido en tiempos anteriores, pero cuando le mandaron ese informe al pastor, yo quedé sorprendida de cómo las estadísticas, y esto es de lo que se llega a conocer. Claro, claro. Y así que debemos de seguir. Y eso es lo más grotesco, ¿no? Pero Doris, a veces no hace falta llegar a los puños para herir a alguien. Sí. Porque muchos niños teniendo grandes potenciales, hay padres que no manejan bien sus frustraciones y se dejan ir sobre ellos y realmente producen tanto daño realmente en las personas. Es como cuando no recibimos amor y solo recibimos la disciplina o el castigo o los golpes de las palabras y no recibes amor, entonces quedas como descompensado. Pero aquí es maravilloso porque María le dice, hijo, tu papá y yo están hablando de unidad y están hablando que es el vínculo que tiene él con ellos. No le dicen cipote tonto, ¿verdad? Bueno, y vos que no estás pensando en tus papás y en todo lo que hemos vivido. O sea, sin dejar de expresar lo que uno siente, debemos aprender a comunicarnos de manera correcta. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su valor. Y cuando uno ama de manera significativa, uno tiene que aprender a que no se trata a todos de la misma manera. Cada persona tiene como su propio código para recibir trato. Hay personas que no se complican. Aún nosotros como pastores, por ejemplo, hay ovejas nuestras que tenemos una forma de hablarles porque sabemos cuán susceptibles son, cuán sensibles son, pero hay otros que los formamos como discípulos, como soldados, y son personas que echan para adelante, más bien que lo agradecen. Pero igual Jesús trató a los discípulos de manera diferente. Había un par de ellos que les puso por apodo Boanerges, porque esos hijos del trueno, porque esos solo fuego querían demandar de cuando la gente no obedecía a Jesús. Muy bajo, nos dicen que sí, ya lo arreglé. Ya lo arreglé. Espero, si no está bien el sonido, me avisan por favor y lo volvemos otra vez a mejorar. Así que tenemos que aprender entonces a saber cómo tratarnos. Mira lo que dice Filipenses 2, 25, 30. Resulta interesante. Filipenses 2, 25, 30 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito quizás alguien está escuchándolo por primera vez, ¿verdad? Pero fue un colaborador clave en la vida de Pablo. Epafrodito ahorita siempre estaba siendo de mensajero. Ese era su ministerio. Porque él tenía, dice, gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad, dice, estuvo enfermo, a punto de morir.
Pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Qué difícil ha de ser eso, ¿verdad? Experimentar tristeza sobre tristeza. Y yo creo que todos hemos pasado escenarios en donde, como decimos por ahí, ¿verdad? No hemos terminado de salir de una y ya está otra, ¿verdad? O las dificultades que vienen sin estar planeadas y eso golpea nuestro corazón y hay una tristeza terrible, ¿verdad? Porque aquí en este pasaje es hermoso de Filipenses, la epístola del gozo, y uno dice, ¿cómo es que le podemos llamarla del gozo cuando hay tantas dificultades? Pero es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí. Saludos, hermana Nelly, y a toda la people de allá de su casa. Está Yesmi también, sí. Ávila. Qué lindo. Ahora, mira lo que dice el verso 28. Así que le envío con mayor solicitud a Epafrodito, para que al verle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio de mí. ¿No te parece cómo el apóstol Pablo engalana la vida de Epafrodito? ¿Cómo habla de él? Cuando lo estabas leyendo solo me acordé del término que lo hemos visto en alguna ocasión de mensajes, que es apapachar, sí. Que es abrazar con el alma, ¿verdad? O sea, más bien acariciar con el alma, es apapachar. Tú sabes, Doris, que las caricias no solamente tienen que ser físicas, pueden ser verbales también, las caricias verbales. Y a veces nosotros no dimensionamos esas caricias, el valor que tiene sobre las personas. Y yo creo que este es un buen tiempo para transmitir ese afecto también a través de nuestras palabras, ya que estamos todos en casa, ¿verdad? Sí, correcto, es de aprovecharlo. Cuando nosotros queremos exhortarnos unos a otros o llamarnos la atención, siempre debemos de cuidar de no herir el espíritu. Mira, qué interesante, Dios siempre hace preguntas. Es más, tú puedes encontrar a Dios haciendo preguntas desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios sabe cómo nos creó, sabe que nosotros respondemos mejor cuando tenemos la capacidad de haber reflexionado sobre lo que se nos está diciendo. Y para eso es necesario aprender a hacer preguntas. Hay preguntas de exploración, hay preguntas de profundidad, hay preguntas para seguimiento. Es un arte que se aprende en la vida y en la vida conyugal, en la vida familiar. Cuán importante es aprender a hacer preguntas. Mira lo que dice Génesis 1:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, Dios sabía que Adán y Eva la habían regado. O sea, Dios lo sabe todo. Pero es interesante que Dios no le habla golpeado a Adán, sino que le pregunta, ¿dónde estás tú? Para que Adán tenga la capacidad de reflexionar sobre lo que va a responder. Porque obviamente el pecado el pecado entró así, hermanos, al mundo. Y sus efectos se empezaron a ver. Las consecuencias inmediatas. Eso desmejoró la vida, la relación de Adán con Dios y Adán con Eva y con su creación, con su entorno, de inmediato. Pero Dios, que es rico en misericordia, viene y le dice, ¿dónde estás tú? A veces, muchas veces nosotros no sabemos las cosas como Dios las sabe. O sea, Dios obviamente entiende todo el contexto de la situación que está pasando. Nosotros no. Y nosotros no somos capaces de preguntar, sino que a veces pensamos que ya lo sabemos todo y en lugar de preguntar afirmamos cosas. ¿Por qué no hiciste esto? O mira, vos hipote esto y esto, en lugar de poder preguntar para entender el contexto. Y yo creo que aquí los varones fallamos un poco más que las mujeres, en el sentido de no preguntar para entender la situación, porque los hombres nos gusta dar dirección y somos los machos de la familia y a veces queremos que todo el mundo gire alrededor de nosotros y queremos que las cosas se hagan ya. Y también algunas damas tienen que admitir que son rápidas para pensar sin reflexionar
cuán importante para no herir a la otra persona con la acción que estoy tomando, creo que vale la pena preguntar. Si Dios se tomó el tiempo para preguntar. De hecho, hoy en la mañana que estaba en mi tiempo devocional, estaba reflexionando en el Salmo 77. Este es un salmo que lo escribió Asaf. Y es interesante porque Asaf pues tuvo experiencias tremendas como acompañar el arca, ¿verdad?, del Señor. Pero él hace lo que estamos hablando, él se pregunta, dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se han acabado perpetuamente sus promesas? Es como una ráfaga de preguntas que tiene. ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Entonces yo dije, enfermedad mía es esta. Así es. Yo voy a traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo, dice. Sí, dice, yo voy a hacer memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas ellas. Entonces, muchas veces también nosotros queremos como respuestas inmediatas. Sí. No, y a veces también le echamos al Señor, a Dios mismo, en lugar de comprender a Dios y buscarlo en oración y saber cómo es Él. Mira, este pasaje es bien interesante ahorita, muy interesante. Número 20:10. Número 20:10. Dice, y reunieron Moisés y a Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Después de Jesucristo quizás sigue Moisés en la historia. Moisés dirigió a ese pueblo por el desierto. Y hay una cosa que cansa, se llaman personas. Perdón porque dije cosas, pero hay algo que realmente, o como se diga, cansa, son las personas. Y más las personas quejumbrosas, negativas. Dios le había sacado agua de la peña y le dijo a Moisés al principio, justo al principio, golpea la peña y saldrá agua. Pero allá al final viene Dios y le dice a Moisés, háblale a la peña. Pero Moisés está frustrado, está cansado, se siente molesto ya. Y en lugar de hablarle a la peña, la golpea. Pero lo que le vino después a Moisés fue algo sumamente difícil, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué le vino? Bueno, no solo el dolor en su corazón de solo ver de lejos la tierra prometida. O sea, como muchas veces perdemos la bendición del Señor por una reacción que tomamos, ¿verdad? Porque producto de estar cansado, y cuando uno lee todo el contexto de la historia, yo digo, no, si realmente tenía razón el hombre de sentirse agobiado. Esa es la buena afirmación, que él tenía la razón, pero no tenía la verdad. ¿Por qué? ¿Saben por qué Dios lo disciplinó? Por representar mal a Dios delante de su pueblo. O sea que cada vez que nos quejamos, murmuramos, estamos representando mal a Dios. Cada vez que yo trato a alguien mal por mi frustración, o trato mal a mis hijos, o los exaspero, como dice la palabra, estoy representando mal a Dios. Moisés no representó la santidad de Dios, y Dios no trató con el pueblo, Dios trató con Moisés, porque Moisés, en lugar de hablarle palabras de exhortación con buen ánimo, hirió el corazón y dice, oh atajo de rebeldes. Y cualquiera de ahorita, a todos se nos ha salido una frase en algún momento que espero que no sea una boconada, pero los creyentes nos enojamos, nos airamos porque estamos frustrados, enojados, y a veces vamos diciendo cosas, vamos tropezando, sabemos que aquello es incorrecto, pero vamos en el proceso y no pensamos en el hecho de que estamos representando mal a Dios. Una esposa que hiere y golpea a su esposo está representando mal a Dios. Un papá que golpea y hiere a sus hijos con sus palabras está representando mal a Dios. Es algo que nosotros debemos entender. Podemos llegar a ser los hombres más espirituales, más mansos, más llenos de la palabra,
Pero si representamos mal a Dios, Dios nos va a tratar mal a nosotros. Porque nuestros hijos son muchachos, son niños. Cuando son niños, son niños. Hay que enseñarles y tenerles paciencia. Cuando son jóvenes, tenemos que buscarles helado, saber torearlos, no ponernos. Mira, lo que él quiere un muchacho en su adolescencia es subirte al ring. Ese es su plan desde el principio, subirte al ring y pelear contigo para que haya una mayor distancia. Entonces uno de ellos debe ser cuerdo para no subir al ring. Y es difícil. Nosotros ya transitamos por esas edades y es difícil. Muchas veces metimos las de caminar y tuvimos que venir al altar y a pedir perdón y arrepentirnos. Pero cuando uno descubre que todos estamos propensos para reaccionar de la manera incorrecta, por eso tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Para venir y qué bueno es saber que el corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Y ahí fue donde nació la frase que nosotros les hemos regalado de empecemos de nuevo. Sí, porque eso es la misericordia de Dios. Pero yo aprendo mucho de Moisés porque a veces, por ejemplo, uno de pastor, me ha pasado como unas 2, 3 veces en la vida. A veces uno golpea al pueblo. Golpeas a quien es la novia del Señor, la esposa de Cristo, y la golpeas. Muchos pastores debemos arrepentirnos por sacarnos nuestras frustraciones personales con alguien, con el resto de la congregación que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Y muchos pastores se liberan en los púlpitos, como que sienten esa libertad, pero no. Si va a exhortar en amor, representando como Dios lo haría. No es que a la persona no ocupar el púlpito para ello. Y no es que Dios, Doris, no es que Dios no corrige. Claro, ¿me entiendes? ¿Sabes cómo es esto? Como por ejemplo, que alguien trate de corregir a uno de tus hijos. Y a ti eso, yo tengo el derecho. Yo sí lo voy a hacer. Pero que alguien venga y trate de corregir a tu hijo, ahí sí sacas todo lo que... ¿No te parece? Sí. El asunto es que si el pueblo, los hijos son de Dios, no son míos. Tengo que saber cómo representar al Señor. Sí. Pastor, quisiera que saludemos a los hermanos. Hoy ya vamos cerrando. Sí, pero es lindo porque Juani desde Estados Unidos ha estado muy pendiente del hermano Manuel, pero sí. ya le contestó hermana Berta, así que le dice que está reaccionando al tratamiento. Mi hermano Humberto Cerrato, Dilma, ¿verdad? Está ahí conectada también. Roberto Soto, dice Marcela Cuellar, desde Estados Unidos. Marcia, te recordamos. Hasta Dandy, mi hermana Carlita, hermana Gudit, fielmente también Gudit. Nuestra hermana Dilcia Castellanos, bendiciones a la familia Castellanos. Amén. Que les tenemos un gran aprecio. Amén. Daniel López, estás ahí. Pati Guerrero, los hermanos Izaguirre, claro. ¿Verdad? Claudia Zúñiga, Marlene Montoya, Miriam Vega, Yani Carrión, hasta no sé si Yani está en El Salvador, no, pero es que hay veces está en Estados Unidos, así que no sé dónde está. Fallon, Dios te bendiga con tus pequeños, que el Señor te ayude en todo este proceso de escuela en casa. Iris Irías, hermano Juani, que responde, hermano Juan Solano, bendiciones a la familia Solano. Saludos, pastores Solano. Gladys Borjas, Miriam Vega, hermana Jessica Lima, Iris Irías, Nelly, Dina, Carolina Rodríguez, Lilian Jiménez, y ahí vamos, Elisa de Rodríguez, aquí dice Desiret Ávila, pero es Yesmi, ¿verdad? Los Ochoa, está, pues los Arita están conectados, mi hermano Oscar Rodríguez, Ever Díaz, Melvin Zavala hasta Nueva York. Melvin, bendiciones, seguimos clamando por la salud del pastor Jorge Méndez, no vamos a soltarlo hasta que el Señor haga el milagro. Amén. Y lo mismo para la pastora Yadira de Sánchez hasta España, se está recuperando también. Desde hasta México, los pastores Álvarez, Rubén y Patti, bendiciones pastores, siempre también estamos pendientes de ustedes, hermano Adán Arita, la familia Andino, la hermana Gladys Borjas, Kirsi López, bendiciones doctora, que el Señor le guarde y guarde a todos los médicos que están al frente de la batalla. Armando Savillón, Consule, bendiciones. Rosa Cerritos,
hasta España, Mundi Hernández está. A ver, Adán, Bueno, seguimos. son las 12:30 y creo y pasadas. Queremos bendecirles. Recuerden esto. La familia necesita fundamento, la familia necesita unidad. No hay que asumir las cosas. También hay que aprender a enfocarnos en la solución. Y tercero, debemos de cuidar siempre de no herir a las personas que amamos para no fragmentar la unidad. Padre, te damos gracias esta Señor. mañana. Tu palabra Gracias, siempre Dios. es para nosotros viva. Sí, Tu palabra siempre es para nosotros relevante. Señor, tu palabra siempre es para nosotros como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Señor, ayúdanos a discernir en ti, oh Dios, estos tiempos, y ayúdanos, Dios, a cuidar nuestro corazón para ti, a salvaguardar la unidad de la familia, la unidad de la iglesia, la unidad, Señor, de todos los que amamos. Debemos buscar la unidad. Si alguien, Señor, se ha distanciado de los suyos, Señor, un poco de humildad para poder levantarse y tomar un teléfono y saludar. Señor, en estos tiempos en que la humanidad se debate, Señor, entre la vida y la muerte, Señor, nosotros proclamamos la vida, porque la vida estaba escondida en Cristo y está en Él. Él es la vida abundante para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Amén y Y amén. amén. Gracias, hermanos, y que la paz del Señor fortalezca nuestros corazones.